¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la sesión de hoy con el tema del egreso. Miren, en este apartado vamos a ver cosas muy interesantes. El egreso histórico de nuestro colegio. También vamos a poder ver el egreso en los diferentes planteles, así como la probabilidad de egreso que se ha presentado en algunos grupos de población. Y la relación ingreso y egreso, particularmente entre el colegio y la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí tenemos en esta tabla la perspectiva histórica del colegio desde la generación 1971 hasta la generación 2016. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar? Bueno, la generación 1971 tuvo un egreso del 43%. Bueno, yo quisiera señalar que yo fui alumna de la primera generación. Ya pasaron muchos años, ¿verdad? Bueno, continuando. Después tenemos en este gráfico que con el paso de los años y aproximadamente 1976-77, el egreso baja mucho, llegando a tener incluso un 21%. Es decir, que de cada 10 alumnos, 2.1 egresaba. Realmente era una situación bastante difícil. Sin embargo, se va recuperando con los años y aproximadamente entre los años 95 y 96 alcanza un egreso de 42-41 y justo en el tiempo en el que se modifica el plan de estudios. Tenemos posteriormente, 3 años después, 2-3 años, una caída nuevamente del egreso, seguramente por el paro estudiantil de 1999, de manera que en el año 2000 llegamos a tener un egreso del 35%. A partir del año 2001-2002, el colegio empieza a tener un egreso sostenido que ya no baja y que se mantiene hasta la generación 2016, que como ya lo hemos mencionado varias veces, alcanza un egreso del 67%. Es importante que ustedes interioricen esta tabla, porque así como en la trayectoria hay momentos críticos del alumno, también podríamos observar que en la historia del colegio hay tiempos y momentos críticos que tuvo nuestro egreso. Bueno, aquí en el egreso histórico continuamos y vamos a ver algunas categorías importantes. Por ejemplo, la eficiencia institucional del colegio. Esta eficiencia institucional es una categoría muy importante porque es la categoría con la que nos evalúan desde fuera. Es decir, cuántos alumnos están saliendo de nuestro colegio y qué tipo de eficiencia tenemos. Actualmente tenemos una eficiencia del 60%. Es decir, de los alumnos que entraron desde 1971 a la fecha, solo ha salido el 60%. La eficiencia terminal alcanzada hasta la última generación, que ya lo hemos mencionado, la generación 2016, alcanzó una eficiencia del 67%. Y el egreso reglamentario, que es el egreso en 4 años, ha alcanzado hasta este momento un 75%. Por otro lado, tenemos una categoría muy interesante que se llama egreso acumulado anual y que son los alumnos que salen, todos los alumnos que salen en un año sin tomar en cuenta la generación de procedencia. Este es un dato interesante porque, bueno, algunas instituciones educativas lo utilizan cuando se les pide su eficiencia terminal. Nosotros, quiero decirlo con toda claridad, en el colegio siempre hemos sido muy rigurosos y cuando nos piden de instancias al interior o fuera de la universidad, nosotros damos nuestra eficiencia terminal, que es la que tiene que ver con los 3 años. Bueno, y por último, quisiera señalar que hasta el momento han ingresado más de 1 millón de alumnos a nuestro colegio.
Bueno, vamos a concentrarnos en esta tabla, en donde tenemos la eficiencia terminal de 6 generaciones. Cada generación va a tener su eficiencia abajo. Por ejemplo, la 2011, un 59%, la 2012, un 60%, la 2013, un 61%, la 2014, un 62%, la 2015, otro 64%, y la 2016, que hemos repetido, 67%. Muy bien. Aquí lo importante es que la podamos ver por plantel, ¿sí? Y vamos a estar hablando de generaciones, no de años. Empezamos con el plantel Azcapotzalco. La generación 2011 alcanzó una eficiencia del 54%, y si nos vamos hasta 2016, podemos ver que alcanzó el 64%, 10 puntos porcentuales. Un avance. Para el plantel Naucalpan inicia con un 57% y concluye con un 64%. También un avance importante. Para el caso del plantel Vallejo, tenemos un 56% y concluye con un 66%. Ahora vamos a ver el plantel Oriente, en donde las cosas van a empezar a cambiar un poco. Es decir, tenemos que desde un principio, con la generación 2011, ya tenía una eficiencia terminal alta del 53% y llega hasta la generación 2016 con una eficiencia del 72%. Para el caso del plantel Sur, también es alto en la generación 2011 y concluye en la generación 2016 con un 70%. Cabe señalar que en la generación 2013 se revierte, digamos, la tendencia de que el plantel Sur sea el que tiene la eficiencia terminal más alta, y en este año es el plantel Oriente el que va asumiendo la eficiencia más alta y se va a mantener hasta nuestros días. Muy bien. Por turno, habrá que decir desde un principio, lo que ustedes ya saben, que en los primeros años se asignaba turno de acuerdo con el promedio de secundaria. Y podemos observar en la tabla cómo hay una diferencia abismal entre la eficiencia terminal del turno matutino y del turno vespertino. Nada más voy a poner el ejemplo de la generación 2011. Ya cuando pasamos a la generación 2016, en donde ya no se asigna turno, como habíamos mencionado, sino que se mezclan los alumnos por medio del procedimiento licuadora, ¿qué es lo que observamos? Observamos que la eficiencia terminal entre los turnos prácticamente es igual. Podemos tener algunas consideraciones positivas o negativas sobre este procedimiento, pero lo que es claro es que actualmente ya no tenemos grandes diferencias. Y donde siempre vamos a tener una tendencia que va aumentando es en el caso del género. Por ejemplo, la generación 2011 nos refleja que ya las mujeres habían alcanzado una eficiencia terminal del 66%, mientras que los hombres de un 51%. Si nos vamos a la generación 2016, aumenta considerablemente el número de mujeres, casi cerca de 20 puntos porcentuales mayor que el de los hombres. En esta tabla tenemos un dato interesante. Nos reporta la eficiencia terminal de la Escuela Nacional Preparatoria. El dato que tenemos también es de la generación 2016 y tuvo una eficiencia terminal del 59%, mientras que nuestro colegio alcanzó una eficiencia del 67%. No es el momento de hacer algunos análisis, creo que esto lo podemos dejar para posteriormente. Vamos a ver ahora nuestra generación, nuestra pirámide de la generación 2016, que ya la conocemos. Simplemente la ponemos porque ahora esta generación la vamos a ver por plantel, en primer lugar.
Vamos a ver el plantel Azcapotzalco. El plantel Azcapotzalco, en esta generación 2016, tiene, al término del primer semestre, 56 alumnos que no deben ninguna materia. Y concluye en su sexto semestre con una eficiencia terminal del 64%. Pasamos al plantel Naucalpan y igual al término del primer semestre tiene 50% de alumnos regulares, menor que el plantel Azcapotzalco, y termina con un egreso del 64%, igual que el de Azcapotzalco. Veamos el plantel Vallejo, que inicia con un 56% de alumnos regulares, igual a la pirámide global, ¿recuerdan? Y concluye en el sexto semestre con un 66%, un punto menos que la pirámide global. Las cosas cambian, como ya lo vimos en el cuadro anterior, y el plantel Oriente inicia, o más bien, perdón, concluye su primer semestre con 64% de alumnos que no adeudan ninguna materia, un porcentaje muy alto. Y va a terminar su sexto semestre con una eficiencia terminal del 72%. Pasamos al plantel Sur. Aquí vamos a observar algo curioso. Inicia o concluye más bien su primer semestre con un 55% de alumnos regulares, un número más bajo que el que aparece en la pirámide global. Y sin embargo, va a terminar en el sexto semestre con una eficiencia terminal del 70%, 3 puntos arriba de la pirámide global. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué explicación podría darse? Bueno, hemos pensado que seguramente en este plantel se trabaja de manera más cuidadosa, con más detalle, los alumnos que deben de 1 a 3 y de 4 a 6 y que seguramente se van incorporando al egreso por medio de una, digamos, regularización. Vamos a ver ahora la pirámide de la generación 2016 por género. ¿Qué tenemos? Que al término del primer semestre, el 48% de los hombres no debía ninguna materia. Y al término del sexto semestre, el 58% de los hombres termina y concluye. Veamos qué pasa con las mujeres. Al término del primer semestre, un número más grande, el 64% de mujeres, no debe ninguna materia y termina en su sexto semestre con un 76%, mucho más alto incluso que el plantel Oriente. Por turno, pues simplemente no nos vamos a meter en detalles, ya hemos mencionado que el egreso es muy semejante ya en estos momentos. Vamos a ver ahora en esta gráfica el comportamiento de 8 generaciones. Podemos observar que la acreditación desde el primer semestre, segundo, y en su recorrido por el segundo, tercero, cuarto, va bajando en todas. Y a partir del cuarto y quinto semestre, vuelve a incrementarse la acreditación hasta obtener un determinado egreso. Esta tendencia se ha mantenido constante desde, ya habíamos dicho, desde los años 2002, 2003. Y bueno, en este gráfico tenemos los datos hasta la generación 2016, porque la de 17 y 18 no han concluido aún sus semestres y no tenemos datos. Vamos a terminar con esta tabla que es muy interesante y que tiene que ver con la probabilidad de egreso por grupos de población. Miren, aquí tenemos algunos indicadores importantes. El promedio de secundaria, la edad, el examen diagnóstico de ingreso, el famoso EDI, el género, el examen de Comipens, el diagnóstico de inglés, el tipo de escuela de procedencia y el ticómetro.
quiero que ustedes la observen detenidamente, pero solamente vamos a mencionar cuáles son aquellos indicadores que tienen una mayor probabilidad de egreso. Y en concreto, el primer indicador, el más importante, es el promedio de secundaria. Observen ustedes que la probabilidad de que un alumno ingrese al colegio con un promedio menor de 8 tiene un 35% de terminar. Mientras que un alumno que tenga un promedio mayor de 9 tiene un 87% de concluir sus estudios. La edad, igual. Un alumno que tiene una edad mayor de 17 tiene una probabilidad de terminar del 41%, mientras que un alumno que tiene 15 o menos años tiene una probabilidad de terminar del 70%. Y si nos vamos al género, todavía es más claro. Un ser hombre, ingresar al colegio, tiene una probabilidad del 58%, mientras que las mujeres de entrada tienen una probabilidad del 76%. Los otros indicadores son interesantes. En este caso, por ejemplo, el del tipo de escuela de procedencia. Si vemos cuál es la probabilidad de que un alumno que proviene de una universidad privada, pues tiene una probabilidad mayor que la pública. Y para el caso, por ejemplo, del ticómetro, que es un instrumento que se aplica, que tiene que ver con las habilidades digitales de los alumnos, pues de entrada vemos que un alumno que obtuvo una calificación mayor en el ticómetro, pues tiene una probabilidad mayor de egresar, ¿sí? Yo creo que esta tabla hay que verla con mucho detalle, pero como dije desde un principio, el predictor más importante para saber cuál podrá ser el éxito o el fracaso de un alumno es el promedio de secundaria.